Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde el tiempo en el que nos estés escuchando, desde el lugar en el que nos estés escuchando, mi querido Radio Escucha, espero que te encuentres demasiado bien. Bienvenido a un nuevo podcast de Black Key Science, tu podcast de ciencia favorito. El episodio de hoy es un episodio muy especial y es que vamos a recordar todo lo que hemos pasado alrededor de esta ciencia. Vamos a recordar todo lo aprendido a lo largo de esta serie. Cerremos los ojos y recordemos cuando aprendimos lo más pequeño del universo. Cómo va a acabar el universo, cómo inició la vida, cómo inició el universo. ¿Qué es lo que lo compone? El modelo estándar. Y la historia de todos los físicos, matemáticos, químicos, biólogos, entre miles de disciplinas, que se encargan todo el tiempo de darnos una vida mejor, de luchar por la verdad y por el conocimiento, dar todo por todos. El episodio de hoy, siendo muy probablemente el último episodio, primeramente, aunque mal dicho, ya que debe ser, en primer lugar, ahí sí entendiste la referencia. Vamos a responder 10 preguntas científicas que se suele cuestionar demasiado. 10 preguntas muy curiosas. Y posteriormente vamos a ver otras 10 preguntas, pero son 10 preguntas que los niños suelen preguntar a sus padres y los padres no saben qué responder. Si ya saben, muy probablemente yo sea tu nuevo padre a quien puedas preguntar lo que tú quieras. Y, y como babao, si no lo sé, lo averiguaré juntos en el camino de la verdad, en el camino de la ciencia. Empecemos con la primera pregunta de la primera sección. Recordemos que todo esto está siendo extraído de la Open Mind BBVA y también de la BBC Ciencia, BBC Mundo. Empecemos con las 10 preguntas existencialistas y sus respuestas científicas. La primera pregunta es, ¿por qué el cielo es azul? Esa misma pregunta se hizo el físico irlandés John Tyndall hace más de 150 años. Tyndall, además de una larga lista de logros científicos, estudió la óptica atmosférica para dar respuesta al enigma del color de la bóveda celeste. Mediante varios experimentos, los cuales verdaderamente son hitos para la ciencia, ya que junto con ello también llegó a descubrir y demostrar el propio efecto invernadero, el mayor respaldo con el que se valen los ecologistas, con los que podemos determinar todo sobre el cambio climático. Pero en especial respondió al enigma del cielo azul del que trataba la pregunta, y es que Tyndall explicó por qué el cielo es azul. Lo hizo en la década de 1860 en la Royal Institution de Londres, donde ejerció como docente de física durante más de 34 años. En el curso de sus investigaciones sobre energía radiante del aire, construyó un tubo de vidrio que simulaba la atmósfera con una fuerte luz blanca en su extremo que actuaba como sol. Tyndall observó que a medida que introducía humo en el tubo, el haz del tubo se veía azulado desde el lateral del tubo, pero rojizo desde el externo opuesto al mismo.
a la fuente. Aquel fenómeno se indujo a proponer que las partículas de polvo y vapor de la atmósfera dispersaban la luz azul que llegaba a nuestros ojos. Hoy sabemos que el azul se dispersa más por su menor longitud de onda. Por eso es que cuando los astrónomos saben decir que todo corre al rojo, es porque en el rojo las ondas ya son muy esparcidas, ya son más difusas y se va perdiendo la luz. Es que justamente el rojo penetra más por ser la onda más larga de la luz visible. Cuando el recorrido de la luz a través del aire aumenta, como ocurre al amanecer y al atardecer con el sol más bajo, el azul se dispersa antes de llegar a nuestra línea visual y observamos la dispersión del rojo. Curiosamente, Tyndall acertó equivocándose. El hoy llamado efecto Tyndall describe el fenómeno de dispersión de fluidos de finas partículas, pero lo que vemos en el cielo es realmente la conocida y llamada dispersión de Rayleigh, provocada por las propias moléculas del aire con tamaños muy inferiores a la longitud de onda de la luz, y no por las partículas de polvo bastante más grandes. En realidad es un tecnicismo que no impide que padres y madres de todo el mundo deban estar agradecidos al genio de Tyndall. Y esa puede definirse como la primera respuesta a la primera interrogante existencial. Venimos con la segunda. ¿Por qué soñamos? Una de las obras más conocidas del psicoanalista Sigmund Freud es la interpretación de los sueños, publicada en 1899, en la que se estudia la simbología y estructura de los sueños y su relación con el inconsciente. Pese al exhaustivo análisis psicológico freudiano, lo cierto es que no existe un consenso biológico sobre el origen del mundo onírico, del mundo de los sueños. Sin embargo, diversos científicos han estudiado qué ocurre en nuestro cuerpo mientras soñamos. Recordemos que la psicología no es ciencia. Debería, pero no es ciencia, ya que no se rige totalmente del método científico y no se pueden controlar las variables de los sujetos con los que se experimenta. También, dicho grupo de diversos científicos que han estudiado qué ocurre en nuestro cuerpo mientras soñamos y que atienden nuestras imaginaciones nocturnas, llegaron a una hermosa conclusión y ahorita les voy a contar la historia de por qué soñamos. Se cuenta que Bram Stoker soñó su Drácula, lo mismo que Mary Shelley, su Frankenstein, Robert Louis Stevenson, su Jekyll Hyde, e incluso Paul McCartney, su Yesterday. Pese a todas las reflexiones, teorías y experimentos sobre una cuestión que ha fascinado al ser humano desde siempre, la respuesta corta a la pregunta ¿por qué soñamos? Hoy continúa siendo como que ojalá lo supiéramos, porque en realidad no, no lo sabemos. Y en sí, según Oppermind, Ursula Voss, neuropsicóloga de la Frankfurt, Alemania, ella fue la que dijo ello. Desde mi punto de vista y desde un punto más psicoanalítico, los sueños expresan nuestro inconsciente, expresan lo que ha pasado alrededor de nuestro día, justo como cuando se ve a los sueños de los animales, ya que sí, los animales también sueñan. Ellos sueñan situaciones que les ha pasado alrededor del día, lo procesan. Y eso es un proceso en el que se discierne entre lo bueno y lo malo. Los sueños son de lo más bello que existe. A todos nos encanta soñar. Todos soñamos. En el siglo XXI ya no creemos como en la antigüedad que los sueños tengan un carácter sobrenatural. Aunque yo sí. Nada, mentira. Viva la ciencia.
Pero curiosamente, y a pesar de toda la ciencia acumulada, cuesta desterrar su interpretación profética. Un estudio en 2009 descubrió que muchos participantes en una encuesta tenderían a cancelar un vuelo si la noche anterior soñaban que dicho avión se estrellaba. Dado el carácter intenso y a veces extraño de la experiencia onírica, es natural que el ser humano vaya persiguiendo desde el antiguo explicar los sueños. Esta búsqueda encontró su primer análisis científico a finales del siglo XIX gracias a Sigmund Freud. La interpretación de los sueños, publicada en 1899, es un bestseller histórico en el que muchos lectores han buscado explicación simbólica a sus sueños y pesadillas. Pero el texto del psicoanalista austriaco no es un diccionario de traducción, sino una prolija discusión de la tesis, según la cual los sueños son manifestaciones de deseos del subconsciente, una idea ya apuntada siglos y milenios antes por Aristóteles y Platón. Recordemos también que los sueños aparecen en la fase REM, justo para detectar cuando alguien está en la fase REM, es cuando los ojos se mueven demasiado rápido, como que si no hubiesen sentido, pero en realidad sí hay sentido, porque justamente un estudio reciente, publicado hace menos de 2 semanas, demostró que sí se puede comunicarse con personas dormidas desde su subconsciente mediante estímulos cerebrales y que pueden resolver problemas, incluso problemas matemáticos tales como sumas fáciles obviamente. También los sueños participan en la consolidación de la memoria, como anteriormente ya mencioné. Pero en conclusión, según la neuropsicología, que ha dirigido investigaciones en colaboración con Hobson, los sueños pueden ser un subproducto de una especie de actualización nocturna del cerebro, cuando la entrada de la información desde el exterior es mínima, cuando el cerebro trata de interpretar esta actividad, no lo hace como quien busca dragones en las formas de las nubes, sino que formamos asociaciones entre información vieja e información nueva, lo ligamos a las emociones y lo almacenamos en imágenes visuales. Prosigue de este modo, prosigue de este modo los sueños acaban teniendo un cierto significado psicológico relacionado con nuestras motivaciones y preocupaciones, nuestro sello personal. Es algo así como emoción comprendida, añade Voss. No lleva un mensaje, pero nos ayuda a ser introspectivos. Con todo, Voss aclara que por el momento este modelo es solo una propuesta, aún no demostrada científicamente, pero estoy segura de que varios laboratorios están persiguiendo ideas muy similares, concluyó. Toda esta información es traída por un artículo publicado por Javier Llanes en OpenMind BBA. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué ocurre cuando morimos? Esta es una pregunta existencialista muy fuerte que muchos nos hemos hecho. Una fuerte pregunta. Una pregunta que nos ha causado muchos problemas. Y siéndole sinceros, es uno de los mayores problemas que he tenido en mi vida. Yo le temo a la muerte, y es normal. La vida lo que busca es preservar la vida. Pero ¿qué pasa cuando nos morimos? Gracias a ello llegamos a crear las religiones. Intentamos explicarnos a cuestiones que no tienen sentido para nosotros. Que no hay una explicación certera. Esta pregunta es difícil para los científicos. Establecer una definición de la muerte como estado clínico, pero más difícil todavía es saber qué ocurre en los instantes previos y posteriores a la muerte. Los relatos de quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte, han relatado sensaciones comunes, pero es posible que estemos influenciados por nuestra cultura. Es una muerte en proceso irreversible. ¿Cómo reacciona el cuerpo ante la muerte? Justo una de las visiones repetidas de quienes han vivido un SM es atravesar por un túnel de luz. Un túnel donde al final hay una luz
algo que te llama. Otros sueñan que Dios, que Jesucristo viene por ellos. Lastimosamente, eso solo es una ilusión, una estimulación que produce el cerebro en el momento que morimos. Un montón de hormonas, las cuales lo que buscan es hacernos sentir placer, hacernos sentir que morimos en paz, sin preocupación, simplemente dejarnos llevar por la muerte. Lamentablemente la vida es así. Y en esos momentos, simplemente lo que quiere tu mente es que te desapegues, que te dejes morir, que Dios viene por ti, que tu Dios viene por ti, que vas a morir en paz, que no hay problema. No tengas miedo de ninguna cosa, decía una oración que aún recuerdo de la Virgen María. Y por ello el ser humano piensa que se irá en paz, pero en realidad es una ilusión provocada por un montón de hormonas. Son preguntas que a veces la ciencia no puede responder, pero lo mejor es intentarlo hasta encontrar la verdad absoluta. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando morimos? Los diccionarios suelen definir como la muerte con el significado de que es como el fin de la vida o el cese permanente de los procesos vitales. Pero ¿sabemos exactamente cuándo ocurre eso? Al indagar en la situación exacta de esa frontera, descubrimos que el progreso científico la ha convertido en un territorio nebuloso, con evidentes repercusiones legales e implicaciones en campos como la donación de órganos. Tradicionalmente, se ha determinado el fin de la vida como la parada del corazón y la respiración, la muerte cardiopulmonar, aunque también se le sabe considerar a la muerte del cerebro, a la muerte cerebral, tal como las técnicas de resucitación han difuminado este límite. En los 50 últimos años comenzó a introducirse la práctica clínica del concepto de muerte cerebral, donde simplemente ya no va ser humano y toca desconectarlo, ya que nunca volverá a tomar conciencia, a ser el mismo. El hecho de que los sistemas de soporte vital permitan mantener artificialmente la circulación sanguínea sin actividad cerebral, pero no lo contrario, ha motivado que hoy exista un amplio consenso, al menor, al menos en un mundo occidental, en el que la muerte humana es el último término, en último término, la muerte del cerebro. Según palabras de Josep Citero, profesor de anestesia y cuidados intensivos de la Universidad Bicocca de Milán, Italia. Pero el caso no está cerrado. Como señalaba Citero en una ocasión de la conferencia anual Euroanestesia, celebrada el pasado junio en Ginebra, Suiza, la muerte cerebral aún carece de una definición universal. A pesar del esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud por desarrollar unos criterios precisos, muchas de las controversias que rodean la determinación de la muerte por criterios neurológicos aún no se han resuelto, decía Citero. Hoy la postura de muchos expertos se resume simplemente en presenciar la muerte, no como un evento, sino como un proceso, el proceso del ciclo de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. Te conviertes en carne para los insectos, las bacterias. Pero incluso con esta definición más amplia se trata de un proceso caracterizado por numerosos fenómenos inusuales que los científicos aún están intentando comprender. Continuamos con experiencias cercanas a la muerte. Uno de estos fenómenos es los que se conoce como experiencias cercanas a la muerte, ECM, en la cual se da la estimulación de ciertas áreas cerebrales que pueden ocasionar sensaciones extracorpóreas por una deficiente integración sensorial,
Este fenómeno es muy complejo y probablemente depende de muchas causas. Por ello es que si eso es lo que dicen, si tú crees en Dios o si tú crees, digamos, en alguna otra cosa, en alguna otra religión, crees en el hinduismo, sientes que vas a resucitar, a renacer en un animal, o puedes también sentir que viene Jesús a por ti, dependiendo únicamente para irte en paz. También cabe recalcar que cada muerte es distinta y que se han llegado a registrar casos en los que uno de los sujetos continuó presentando actividad cerebral más de 10 minutos después del momento de la muerte, de la falta de la muerte cardiovascular, cardiopulmonar, cardiorrespiratoria. También, para llegar de una vez a la conclusión, cabría preguntarse entonces si, además de la muerte cerebral y de la cardiopulmonar, existe también una muerte molecular en el organismo. Esa es una cuestión interesante. Apunta Noble. Hay una definición molecular de la muerte de la célula, pero la definición molecular de la muerte de un organismo es incierta. Ni siquiera es descartable que en el futuro la definición de la muerte sea vuelta aún más borrosa. La compañía BioQuark, radicada en Filadelfia, Estados Unidos, comprende abordar la reanimación de pacientes en coma profundo e irreversible, equivalente a la muerte cerebral que permanece en soporte cardiopulmonar y alimentario. El objetivo del proyecto Reanima, según presume el OpenMind CEO de BioQuark, Ira Pastor, así es su nombre, es explorar la posibilidad de restaurar la forma y la función del sistema nervioso central mediante una combinación de medicina regenerativa y estimulación cerebral. A la espera de proyectos como el BioQuark se acerquen a ser un reversible de lo que hoy no lo es. Al menos podemos aferrarnos a un consuelo. Un reciente estudio de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos descubre que los últimos mensajes de enfermos terminales y de condenados a muerte son más esperanzadores de lo que cabría esperar. Son de hecho más positivos que los textos escritos por voluntarios imaginándose en esas situaciones. Pienso que nos figuramos nuestros últimos momentos de forma incorrecta, dice Oppenheim, el director del estudio psicológico Kurt Gray. En el encuentro con la parca no se puede ser tan lúgubre como parece. Este también fue escrito por Javier Llanes, la Oppenheim BBA. Continuamos con la siguiente pregunta, la Oppenheim BBA. ¿Por qué estornudamos? Músculos abdominales, pectorales, tranquiales y faciales, además de los pulmones, del diafragma, las cuerdas vocales y los párpados, son algunas de las partes del cuerpo que se activan al expulsar aire y mucosas de nuestro cuerpo acerca de... Escuchen, acérquense, 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 por favor. Un momento, un momento. Aquí dice más de 150 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es el origen neurológico del estímulo? ¿A qué estímulo? Del estornudo, ¿a qué estímulo responde? Se puede estornudar con los ojos abiertos, descubre aquí. Aunque pareciera, en apariencia humanos y iguanas no tengamos mucho en común, nos parecemos en algo, es que estornudamos, algo que también hacen otros animales como los perros o los gatos. Pero los humanos somos únicos en nuestro complejo ritual del estornudo, nosotros somos únicos y diferentes como debe ser. No solamente lo acompañamos con sonoras onomatopéyicas, diferentes según el idioma y ausentes en personas sordas, sino que respondemos a él con una forma de cortesía peculiarmente religiosa como el God bless you en inglés, del inglés al Jesús en el español, o salud. Eso tiene un origen histórico, pero no estamos en momento para contar historias. Nada, mentira, sí, pero tal vez. La cosa es que hay quien pone en tela de duda su función supuesta, ya que muchos dicen que
Es común también estornudar después de un orgasmo en relaciones sexuales. La de expulsar violentamente a la gente causada por la estimulación nasal. En 2012, el profesor emérito de la Universidad de Sydney, Australia, y neurocientífico William Borg decidió poner a prueba lo que todos daban por hecho sin haberlo comprobado, si el estornudo era capaz de arrastrar su causa fuera de la nariz. Sorprendentemente, los experimentos mostraron que ni la presión generada ni la expulsión del aire por la nariz eran suficientes para cumplir esta misión. Este estudio, publicado en la revista Medical Hypothesis, Borg propina una teoría alternativa: la alta presión en la boca o no en la nariz. Estimula neuronas secretoras por medio de ramificaciones en el cielo de la boca. La secreción nasal diluye el material irritante en la nariz y así le impide llegar a los pulmones, escribió el científico. En otras palabras, más que expulsar violentamente un cuerpo extraño como el polen, Borg propone que el estornudo produce moco que lo envuelve para que sea finalmente tragado o vertido al exterior por el flujo nasal. Muchos estudiantes han repetido los experimentos descritos en el artículo y lo han confirmado, señala Borg a Open Mind. El estornudo ya no es un enigma místico, pero aún tiene mucho misterio científico, ya que ¿por qué somos tan diferentes y por qué varía tanto de la cultura? La respuesta corta allí mismo se puede dar en que porque estamos enfermos, porque sí. Continuemos con la quinta pregunta. ¿Descubriremos vida alienígena algún día? Y muy probablemente sí, o muy probablemente no, depende de cuánto avancemos y si nos extinguimos antes. Desde las más antiguas civilizaciones hasta nuestros días, la humanidad ha fantaseado con la visita más o menos optimista de seres extraterrestres hacia nuestro planeta. Incluso en 1938, una ficción radiofónica de Orson Welles hizo creer a muchos estadounidenses que estábamos siendo invadidos por malvados seres del espacio exterior. Lo mismo que hicieron en una radio ecuatoriana hace mucho tiempo, diciendo que ya estaban viniendo, que ya estaban, no acuerdo, creo que era por Corapungo y que ya estaban llegando. Al final resultó una broma y le despidieron. De producirse un descubrimiento de vida alienígena, probablemente lo era un equipo de alguno de los proyectos SERI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que se encargan de observar el espacio en busca de señales de alguna civilización extraplanetaria. Además, si tenemos en cuenta la opinión de grandes divulgadores como los astrofísicos Carl Sagan, el padre de la divulgación científica, un dios de la ciencia. Perdóname Dios por decir eso. Stephen Hawking también. Hay una probabilidad muy grande de que exista vida en otros lugares del espacio. Y es verdad, el ser humano busca vida alienígena. Ya ha buscado y buscará por mucho tiempo. Debido a que es el sueño humano, lo mejor que pueda haber. El deseo de que hay algo más. Continuamos con la siguiente pregunta porque lo más probable es que la 6 sí tenga respuesta más actual. No como esta porque todavía no hemos descubierto ninguno. Pero muy probablemente lo lleguemos a hacer si no nos extinguimos antes. La sexta pregunta dice: ¿por qué hay que esperar tanto tiempo para ver un eclipse solar? Según los cálculos, para un eclipse solar total se produzca sobre un mismo punto en la Tierra en dos ocasiones, habría que esperar unos 375 años. Por lo que una persona tiene suerte de presenciar uno a lo largo de su vida, considerando que no se mueve del lugar. Ajá. Después, eso. ¿Por qué se demora tanto? Y es que simplemente es como que se tienen que alinear los astros. En agosto de, del año anterior, el 21 de agosto específicamente, la luna borraría completamente el sol del cielo durante unos 2 minutos y 40 segundos. El eclipse solar total se vio visible en zonas tales como Groenlandia, Centroamérica, Sudamérica y oeste de Europa, noreste de África y el este de Rusia. Por ella se le conoce como el Gran Eclipse Americano, The Great American Eclipse. Por una razón, cruzará los Estados Unidos de costa a costa en una franja de 110 kilómetros de ancho.
Está considerado ya como el eclipse, bueno, pasó como el eclipse solar más importante del siglo, pues después del último que fue visible en la zona poblada tan amplia que ocurrió en 1818, la rareza estriba de los eclipses solares solo son visibles en una estrecha franja, recorrida por el cono de sombra de la Luna que se proyecta sobre la superficie terrestre. Un eclipse solar que ocurre en alguna parte de la Tierra cada 18 meses. Pero ¿por qué esta sería una oportunidad para la ciencia? Además de suponer un espectáculo para los ojos humanos, un eclipse es especial desde el punto de vista científico. El fenómeno cruzará grandes masas terrestres ininterrumpidas, lo que nos permitirá maximizar la recopilación de datos y reconectar la sombra de la Luna con la de la Tierra, afirma Madhulika Gutakurta, astrofísica de la NASA. Perdón si pronuncié mal su nombre, es muy difícil de pronunciar. La Agencia Espacial Norteamericana tiene 11 proyectos que podrá explorar gracias al eclipse que sucedió, incluyendo la luminosidad variable del Sol y la relación entre las temperaturas superficiales y los cambios atmosféricos. Se trata también de una oportunidad para estudiar la corona solar, la gama más externa del Sol compuesta por plasma, añade Alberto Brum, monitor del programa de astronomía de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Cuando el disco solar se queda totalmente bloqueado por la Luna, se puede observar a la atmósfera de la estrella y sus protuberancias. El análisis de estos elementos es importante para entender, por ejemplo, las tempestades solares y sus consecuencias dentro del planeta. Pero aceleremos la velocidad con la que respondemos las preguntas, porque me acabo de dar cuenta, llevamos 32 minutos de episodio, 32, por mucho el más largo. La leyenda mitológica irlandesa cuenta como que al final del arco iris allá hay un duendecito como Jorgito el Guayaco, que se junta hipotéticamente con la Tierra. Se encuentra un duende, Leprechaun, con una olla llena de monedas de oro para quien lo encuentre. Bien abusivos nosotros. Quien se aventura a buscar este punto de unión probablemente tenga algún problema para hallarlo, pero lo que sí que se sabe a ciencia cierta es por qué se forma el fenómeno del arco iris, por qué se divide en 7 franjas de color, aunque desde ya te digo que no son 7 franjas de color, son miles, millones de colores en el mismo. Y el color, primero hay que entenderlo como un concepto científico, y es que tanto la luz visible, el calor, las ondas de radio, así como los otros tipos de radiación, tienen la misma naturaleza científica, estando constituidas por un flujo de partículas denominadas fotones. El fotón, o cuanto de luz, fue propuesto por Einstein, por lo que fue concedido el premio Nobel en 1921 junto con la teoría de la relatividad, y constituye una de las partículas elementales del modelo estándar. Perteneciente a la familia de los bosones, recordemos, tal como explicamos en episodios pasados, la característica fundamental de un fotón es la capacidad de transferir energía de forma cuantizada, la cual determinada por su frecuencia de acuerdo a la expresión E igual a h por n, siendo h la constante de Planck y n la frecuencia del fotón. Pero adelantándonos a la respuesta y a la conclusión, la perfección del color es un claro ejemplo de cómo emerge la realidad como consecuencia de un proceso de formación. Así podemos ver como una determinada interpretación de la información física, el espectro electromagnético visible produce una realidad emergente, a partir de una realidad subyacente mucho más compleja. En este sentido, podríamos preguntarnos qué opinaría el androide, dotado de preciso sistema de medida de longitud de onda sobre las imágenes que sintetizamos en la pintura o en las pantallas de cualquier video. Con seguridad nos podría responder que no corresponden a las imágenes originales, algo que para nosotros es prácticamente imperceptible y que conecta con un tema que puede parecer no relacionado con el concepto de la belleza y la estética. Lo cierto es que cuando no somos capaces de establecer patrones o categorías largo de la información que percibimos como ruido de desorden, algo desagradable o antiestético. Según el artículo publicado de un OpenMind BBA de José Posas, en pocas palabras, refleja todo el espectro electromagnético que se puede ver en el arco iris y por eso tiene los 7 colores.
pero únicamente podemos ver los colores que nosotros podemos ver, siendo refracción. Aunque seguro es porque hay un vidrio por ahí que se está reflejando y causa todo eso, yo estoy seguro. La octava pregunta, una de las grandes preguntas de la ciencia es, ¿se puede viajar en el tiempo? Sin duda otra de las fantasías más recurrentes de la ciencia ficción, desde Una máquina del tiempo por George Wells a la saga de Regreso al Futuro. Sin embargo, para hacerlo en realidad tendríamos que distorsionar las dimensiones en el espacio-tiempo, algo que fue propuesto por Miguel Alcubierre, alguien que se ha visto en el canal de Javier Santolaya, date un vuelteo. Se ha estudiado esta posibilidad posteriormente forzando los límites de la propia física, pero es posible replicar el modelo de Alcubierre en la realidad. Para ello se tendría que doblar el espacio-tiempo para desplazarse a través de él, tal como lo propone Alcubierre. Recordemos que todo, que el espacio y el tiempo son lo mismo, no son independientes el uno del otro. Y por ello, si aumentamos tanto la velocidad, incluso llegando a superar la velocidad de la luz, puede que lleguemos a retroceder en el tiempo, porque lleguemos a crear una singularidad y que estallemos y que muramos. Lo más probable es que todavía no lleguemos a la velocidad de la luz, pero lo que sí es probable es que se pueda curvar el espacio-tiempo. Y eso son buenas noticias, ya que al fin no podré cometer el engaño que cometí con mi ex y perderla para siempre. Pero doblar el espacio-tiempo es algo muy esperado. Es uno de los mayores hitos que podría darse en la ciencia. Y es posible, pero recordemos que es bien difícil superar la velocidad de la luz. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que sí se puede, pero nosotros no, sino el mismo espacio se puede alargar más rápido que la velocidad de la luz, porque recordemos que la energía oscura es la que produce que se alargue todo lo que es el espacio en general, ya que recordemos que el universo se sigue acelerando en una expansión acelerada continua aún. Continuamos con la novena pregunta. ¿Es posible sobrevivir a un ataque nuclear? Y la verdad es que sí, porque sí han habido sobrevivientes no solo a una, sino a dos bombas nucleares. La de Hiroshima y Nagasaki fue un soldado japonés, el cual primero sufrió de la de Hiroshima, volvió a su pueblo natal y ahí recibió la otra, la de Nagasaki, pero aún sobrevivió. Sin embargo, durante décadas el mundo vivió temor de que Estados Unidos, solamente la Unión Soviética, puedan pulsar el botón rojo y desencadenarse una catástrofe sin precedentes. Por fortuna no ocurrió, pero algunas potencias mundiales todavía poseen armas nucleares que podrían ser utilizadas en un hipotético enfrentamiento. Y la respuesta claramente a esta pregunta es, si bien de las bombas antiguas se podía sobrevivir, lo más probable es que si se desata una guerra nuclear, lo más probable es que no sobrevivamos. ¿Debido a qué? Debido a que se va a levantar demasiado polvo hacia el espacio y se va a alimentar un montón de cosas. Y van a cubrir la atmósfera, por lo cual van a crear un nuevo efecto invernadero, superando a todo lo que se ha hecho hasta actualmente. Van a aumentar los rayos del sol, va a venir un invierno extremo y una excesiva contaminación, junto con contaminación de la radiación. Finalmente, vamos con la última pregunta, y una pregunta propuesta desde Platón, siendo que todavía no se habían creado ni siquiera las computadoras. Somos una simulación. Para terminar, cerramos con una pregunta de corte más existencial, ya porque, obvio, son 10 preguntas existenciales del Open Mind BBA, propuestos por Pablo García Rubio. Filósofos y pensadores han fantaseado durante siglos sobre la posibilidad de que nuestro mundo fuese una simulación controlada por seres superiores. Incluso el escepticismo de Descartes le llevó a reflexionar sobre la realidad de la propia existencia, al no ser capaces de distinguir sueño y realidad. Pero si vivimos en una simulación, ¿cómo podemos descubrirlo? Algún día se revelará si estamos siendo controlados o si éramos Sims. La verdad es que justamente esa interrogante fue respondida por René Descartes, y es que pienso, luego existo.
¿Y a qué me refiero con esto? A lo que me refiero con esto es que cuando tú piensas eres consciente que existes y al momento de pensar ello, significa que realmente estás pensando y que realmente existes. Por ello estás en certeza de que realmente existes y cuando piensas en algo más también existe porque lo estás creando, que sea en tu mente. Pero tampoco se puede descubrir totalmente si estamos en una simulación o no, ya que es una pregunta muy, pero muy compleja, ya que no nos podríamos dar cuenta. Sin embargo, un físico, que ya no me acuerdo el nombre, había hecho un experimento, había hecho un cálculo en el cual tendría que simular que un píxel debería ser, no que ni siquiera un píxel, que algo del tamaño como de una cuerda o como recordemos la longitud de Planck, lo más chiquito que puede haber en el universo, 10 elevado a la menos 37 o 36, en la cual obviamente no vamos a saber cómo es, pero según el cálculo de hecho científico, si podríamos calcular que eso es un bit, concordaremos que para llenar todo el universo se necesitaría mucho más que todo el universo. Y ya, esa sería la simple respuesta. Pero la verdad es que no es tan confirmada. Pero esta interrogante simplemente es algo que también los científicos habían propuesto. Y es que los científicos propusieron algo para salir de la simulación. Y es que parece que alguien se ha propuesto sacarnos de una duda. El pasado octubre, hace 2 años, un reportaje de la revista de The New Yorker, firmado por Ty Friend, sobre el emprendedor de Silicon Valley, Sam Altman, revela que 2 millonarios de la tecnología han llegado incluso a reclutar secretamente científicos para que trabajen en sacarnos de la simulación. Friend no especificaba de quién se trataba, pero unos magnates tecnológicos han ocultado su obsesión por la cuestión. Un ejemplo es Elon Musk, fundador de PayPal, SpaceX y Tesla Motors. Dijo el año pasado que el tema de la simulación se había vuelto tan recurrente en las conversaciones que había acordado con su hermano no mencionarlo durante se relajaban en una bañera de hidromasaje. Musk piensa que existe solo una posibilidad entre miles de millones de que estemos viendo la realidad base. Quizá los científicos contratados por Musk o por otros nos sorprendan algún día, pero puede que la respuesta sea menos grandiosa de lo que esperaríamos. Según Holmes, nuestro creador podría ser simplemente algún hacker adolescente en el siguiente universo de arriba, a quien su madre le está llamando para cenar. Confiemos en que no apague el ordenador. Deje vivir un momento más, por favor. Y con esto hemos concluido las 10 preguntas, de las cuales les mencioné hace más de 40 minutos. Finalmente, para concluir con Blacky Science, este episodio especial, pásenme el Switch. Ah, no, perdón. Es para niñitos. No, mentira, no beban, no beban si son menores de edad. Tengan cabeza. Yo estoy tomando aquí mi jarrito con leche semi deslactosada. Perdón, no, semi descremada. La azulita de la Vita que cuesta 85 centavos. Señor Lazo. Mentira, mentira, yo sigo topulazo. Votarán con cabeza, mañana es el debate. Ignoren lo que acabo de decir. Continuamos con las 10 preguntas básicas de la ciencia que hacen los niños y los adultos no saben responder. Y que ya saben, yo las puedo responder, niños. Si tienen alguna duda, acérquense y yo soy como Babao. Que si no sé la respuesta, la hallaré junto a ti. Juntos hallaremos la respuesta. Una de las que más se temen es ¿cómo se hacen los niños? Es que quizá por eso muchos se preparan para responderla incluso años antes de que los niños estén preparados para hacerla. Pero esa es obviamente tan solo una de las millones de dudas que intrigan a los más pequeños.
Y según un sondeo hecho recientemente en el Reino Unido y propuesto en la BBC News, en el artículo titulado 10 preguntas básicas de la ciencia que los niños hacen y los adultos no saben responder, BBC Mundo, BBC Science. Es que según el sondeo hecho recientemente en el Reino Unido, cuando las preguntas se refieren a temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 83% de padres no tienen ni la más remota idea de qué decirles a sus hijos. No se trata de preguntas necesariamente elaboradas, como por ejemplo, ¿cómo acaba el universo? O ¿qué es más pequeño que la longitud de Planck? Simplemente preguntas las cuales los progenitores simplemente no pusieron responder. Y desconocer la respuesta es solo una parte del problema. 2/3 de los niños encuestados no reconocieron haber respondido de la forma errónea, tal como de no admitir su ignorancia. O sea, se inventaron la respuesta en pocos. El 61% de los padres dijeron sentir pavor cuando sus niños los toman por sorpresa con preguntas difíciles y admitieron también haberse equivocado con artimañas a esas pequeñas mentes inquisidoras. En la encuesta comisionada por la Institución de Ingeniería y Tecnológica IET, por sus siglas en inglés, participaron más de 1000 padres con hijos de entre 4 y 12 años en el Reino Unido. Pero, restricciones geográficas a un lado, ¿quién no ha visto completamente incómodo? ¿Quién no se ha visto incomodado, por no decir aterrado, ante las preguntas de un niño? Podrías decir con la mano en el corazón que nunca te hiciste un tonto diciendo que no podías responder porque estabas ocupado, cuando en realidad no tenías la más pálida idea de cómo contestar cuando te estaban preguntando. Claro que a todos nos pasa, a mí me pasó como hermano. Todavía no soy padre, pero si quieren soy su padre. Es broma. Empecemos con las 10 preguntas más comunes que los padres británicos no saben cómo responder. Las respuestas para que de una vez te estés preparando, mijo. Es que te faltan como 10 años para tener hijos. O quizás nunca vas a tener hijos, pero igual, para tus sobrinos, para tus primos, o para ti mismo. Niño con mente curiosa, niño con mentalidad de tiburón, niño científico del siglo XXI. Empecemos con papi. Papi. ¿Qué es la fotosíntesis? En pocas palabras, es el proceso en el cual las plantas verdes y algunos organismos usan la luz del sol para transformar el CO2 y el agua en azúcares y oxígeno, tal como me enseñó mi profesora, la gran Jocelyn Vargas, microbióloga. Se lo recomiendo si necesitan alguna duda sobre biología. Ella sabe prácticamente todo sobre ello. Y la fotosíntesis es bien conocida como el proceso el cual se encarga de transformar oxígeno en CO2. Y en la noche, cuando descansan las plantas, transforman el oxígeno en CO2. Ah, no, o sea, primero transforman el CO2 en oxígeno y después del oxígeno en CO2. A eso me refería. Ya soy un mal padre. 2. ¿Cómo puede ser que el universo sea infinito? Y es que no se sabe si el universo es infinito. No se puede responder a dicha pregunta todavía. Pero el universo puede ser infinito, pero nosotros solamente podemos ver una parte finita del mismo por causa de la velocidad también finita de la luz. En otras palabras, únicamente podemos ver aquellas partes cuya luz ha tenido tiempo para alcanzarnos desde el inicio del universo. Es decir, en teoría podemos ver nada más un universo esférico con un radio aproximadamente de 15.000 millones de años luz. Lo que está más lejos aún no nos ha alcanzado. Así que, lo siento, mijo, no sabemos la respuesta totalmente. Pero yo te puedo responder algo. Hay dos cosas infinitas: el universo y la ignorancia humana, la estupidez humana. Y eso que la primera no estoy tan seguro. Frase de tan conocido y querido Albertito Einstein. Pregunta número 3. ¿Por qué el Sol es tan grande y no hay humanos viviendo ahí? No es tan grande. Es mucho más pequeño que la mayoría de estrellas que puedes ver en el cielo. Y vivir ahí obviamente es
posible, nos moriríamos de calor, nos quemaríamos, ni siquiera podríamos llegar ahí. Ahí el Sol es gigantesco simplemente porque obviamente nosotros giramos alrededor de él porque es el centro de todo lo que es el sistema solar, pues por algo se llama sistema solar, niño. Y ya, esa podría ser simplemente la respuesta ante el interrogante de que por eso es que el Sol es tan grande. Porque aparte es una acumulación de gases, recuerden, esto sí entiéndanlo. El Sol es gaseoso, no sólido. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Por qué brilla el Sol? Volvemos a algo relacionado con el Sol. Y es que el Sol brilla realmente debido a la enorme presión en su centro. Niño, espero que me entiendas. Presión es como... Ahorita estoy aplastando mis manos y ves como las aplasto y se me marca el músculo. Eso es presión. Lo que te mantiene aquí en el piso es presión. Aunque también puede considerarse gravedad. La gravedad no es presión, o sí, no entiendo. Yo recuerdo solamente que la gravedad era una curvatura en el espacio-tiempo. En su centro hay una enorme presión, la cual hace que los átomos de hidrógeno es lo que respiras, mijo, lo que ya sabes, y que ellos se transformen en helio. El helio, niño, es lo que hace que los globos floten. El helio también es lo que te hace que tengas la voz de niño. Aunque igual sin helio sigues teniendo esa voz. Este proceso se llama fusión nuclear. La fusión ocurre cuando los elementos más livianos son forzados a mantenerse juntos para transformarse en elementos más pesados. Cuando esto pasa se crea una gran cantidad de energía, tal como se ha replicado en China y también se está empezando a hacer también en Corea. Replicar un sol en la Tierra, otra vez otro sim que nos va a crear un agujero negro aquí en la Tierra y nos va a quemar a todos. Y en tres. Continuamos con la quinta pregunta. ¿Cómo llegaron las estrellas al cielo? Niños, las estrellas no están en el cielo. Porque tú eres la estrella. No, mentira, no. Y es que dichas estrellas colapsaron bajo su propia gravedad desde las grandes nubes de gas que dejó el Big Bang. Las nubes, también conocidas como nebulosas, se concentraron en una masa compacta de gas. Y esa masa compacta de gas produce el ciclo de las estrellas. Y ya pues ahí las estrellas tienen hijitos y crean un solcito y... No, mentira. Y producto de grandes partes de lo que es el ciclo de las estrellas, se produce polvo de estrella. Y del polvo de estrella se hacen los planetas, pero eso no es la pregunta que tú nos dijiste. Pequeño Timmy, continuemos con la sexta pregunta. ¿Por qué la luna no se cae? O aún no se ha caído. Y para recordarles, la luna fue parte de nosotros. Creo. La verdad es que la luna sí cae hacia la Tierra por la fuerza de gravedad, pero lo hace de forma continua y su velocidad es tan grande que logra seguir la curvatura de la Tierra y por lo tanto nunca se choca con nosotros. Verás, niño, la fuerza de la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo y mediante la curvatura del espacio-tiempo, como está direccionada y está atravesando un camino, la luna, la gravedad de la Tierra hace que gire alrededor de la Tierra y que haga una hélice. Y ya, pues ahí se mantenga. Como nosotros estamos alrededor del Sol, si no nos caeríamos en el Sol y ya, pues ya nada, ya nos moriríamos. Continuamos con la siguiente pregunta, la cual es la misma que vimos en el anterior episodio. Bueno, no episodio, sino en la anterior dinámica. Que es, ¿por qué el cielo es azul? La luz que llega del Sol ingresa en la atmósfera y se dispersa en todas las direcciones. La luz azul tiene una longitud de onda más corta, por lo que se dispersa más que las luces rojas y amarillas, dándonos la impresión de que ocupa todo el cielo. Esa es una buena respuesta ante dicha interrogante. ¿Por qué? Pues porque sí, porque verás niño, verás mijo. Imagínate que la luz es como un hilo, pero un hilo es choco, 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 choco.
La luz azul tiene muchas, pero muchos así, de esas quebraturas, así como que está bien, pero bien chueco. Mientras que la luz roja es como un hilo rojo, pero que casi no tiene así como que esos quiebres, así como que está casi lisito. Pero ellos tienden más a atravesar muchas más distancias, mientras que el azul tiende al rojo, o sea, se va dispersando. Y ahí como es tan chueco, eh, ahí ya pues en las nubes se dispersa y se mantiene en la atmósfera, también se dispersa el morado, por eso ya dije en la anterior pregunta. Continuamos con la octava pregunta y es ¿quién inventó las computadoras? Y es que es difícil decir con esta actitud porque ni siquiera sabemos qué es una computadora exactamente. Pero podríamos decir que Charles Babbage y Ada Lovelace en el siglo XIX la crearon. Cuya máquina, hecha de latón, era algo así como una calculadora. O podemos decir que también pudo haber sido Alan Turing y John von Neumann, el autor, el escritor, que diseñaron la primera máquina, las primeras máquinas electrónicas. Sin embargo, también fue un trabajo de pero mucha gente. Recuerden que todo eso se hace entre muchos nerds científicos. Recordemos que en el CERN es una ciudad con más de 5.000 científicos. Una locura. Pregunta número 9. ¿Los ladrillos son de un material o hechos por el hombre? Y la respuesta es que, o sea, los ingredientes del mismo son naturales, tales como la arcilla, el agua y todo eso. Pero el ladrillo como tal, su forma, su composición está fabricada por el hombre. Y ya. Pregunta número 10. ¿Cuántos tipos de dinosaurios hay, papi? Yo también estaba obsesionado con los dinosaurios cuando era chiquito. Pero la verdad es que se estima que aproximadamente hubieron entre 700 y 900 especies de dinosaurios. Recordemos también, cabe recalcar que los dinosaurios se parecen más a las aves que a los reptiles. Incluso tenían plumas, así que muy probablemente el dinosaurio Rex no tenía plumas. Todo el tiempo los arqueólogos encuentran nuevos fósiles, así que, quién sabe, quizás hayan muchos más que descubrir que tan solo los 700 y 900 que dije. Finalmente, si alguna de estas preguntas te había dejado en blanco, no te preocupes. El consejo de Naomi Clymer, presidenta del IET, IET, es admitir que no sabes y buscar la respuesta con el niño. No le respondas porque sí, busca las respuestas con ella. Eso le va a estimular más. Y es que, tal como ella aconseja, los padres deberían saber que es perfectamente legítimo decir, no sé, mi hijo, no sé ya, no sé. Qué buena pregunta. Veamos si podemos encontrar la respuesta. Yo les dije como babao. Aunque no sé la respuesta, juntos la encontraremos. No me acuerdo con la canción. Babao, te puedo preguntar. Y también advierte, el mundo es asombroso, pero sí, ya de pequeño te aplastan con las respuestas insatisfactorias de alguien que parece pensar eso es importante o interesante. Eso puede ser descorazonador. Imagínate, le inventas una respuesta y le respondes algo cruel como que, no, mijo, papá no existe, tampoco Diosito y eso. No hagas eso, señor. Busquen las respuestas juntos, mediten. Eso lo único que va a hacer es generar traumas en el niño. Y eso no es ninguna broma, esto va en serio. Tengan cuidado con los niños, no hagan tonteras. Los niños son lo más maravilloso que puede haber en la vida, son inocencia pura. Sin nada más que acotar. Hemos acabado con esta sección. Hemos acabado con Black Kiss Science. Quizás, si hay presupuesto, grabará una segunda temporada, pero no lo prometemos. Muchas gracias por ver el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Te amo, querido audio escucha. Una hora conmigo. Dios mío. Nunca he tenido una novia por más de una hora. Sin nada más que decir, cuídense. Les queremos mucho.
Tengan mucho cuidado, usen mascarilla, no salgan de su casa. Y siempre cuestionen todo, busquen la verdad, sean críticos. Pensamiento crítico, mijo. Y ya, muchas gracias por ver el episodio de hoy. Les queremos mucho. Y nos vemos algún día. Recuerden, esto no es un hasta siempre. Esto es un hasta pronto. Sin nada más que decir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Saludos.